¿Quieres simplificar tus reportes de información exógena y evitar errores? Descubre cómo hacerlo con Power Pivot en solo unos minutos. Bienvenido a nuestro canal Auditor Solutions, donde creemos que todas las empresas, sin importar su tamaño, merecen herramientas y asesorías de alto nivel que impulsen su crecimiento. En este video vamos a ver un resultado como el que está en pantalla, en donde vemos que finalmente llegamos a una estructura parecida a lo que solicita la DIAN con el formato 1001, y lo hacemos con este formato porque nos parece que es el más extenso, incluso algunas veces el más complejo. Recordamos o queremos aclararte que este archivo es de ejemplo, no debes tener en cuenta la estructura, si está cuadrado o descuadrado, ya que la intención es que sea didáctico y que logres entender cómo hacer con base en este ejercicio, lo adaptes a tu realidad, a tus características particulares, a las características particulares de tu empresa para llegar al final de esto. Te invitamos a que veas el video completo y al final te diremos, si quieres obtener estos archivos, cómo obtenerlos. Vale recordar que la información exógena empieza desde cuando creamos los terceros, generamos la contabilización y también radica la calidad en que se estén revisando periódicamente los estados financieros para que no hayan saldos contrarios a la naturaleza de la cuenta y no se desvirtúe la información que debe generar los estados financieros. Para nosotros hacer la información exógena ya hemos hecho un trabajo previo. Voy a tratar de resumir lo que hemos hecho aquí con los terceros. Con los terceros lo que hemos hecho es hacer una consulta en la DIAN, en internet. Hay varios proveedores o varias empresas que ofrecen este servicio de hacer una consulta masiva para cuando es un número de terceros o una cifra bastante representativa, ya que hacerlo uno por uno pues se tomaría bastante tiempo. Hay que tener en cuenta también la homologación, como lo pide la DIAN, al momento de crear los terceros. Entonces aquí, si uno va a la DIAN, aquí en nomenclatura, entonces le dicen cómo debe abreviar el tema de las direcciones para hacerlo como lo especifican. No se deben tener en cuenta, por ejemplo, puntos para que al momento de llevar eso al validador no empiece a generar errores. Entonces, si tenemos esto previamente depurado, vamos a facilitar o hacer que este trabajo sea un poco más expedito. La mayoría de software contables ofrecen el tema de la dirección al crear los terceros. Este es el insumo para, con base en una información que genera la DIAN o el DANE, podamos tener el código del municipio, del departamento. Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí, con base, es un archivo que se extrajo del DANE, y aquí tenemos los municipios. Entonces aquí ya podemos extractar el código del departamento, el código del municipio, para llevarlo a esta tabla de terceros o a este archivo de terceros. Tenemos una hoja que es el insumo principal, que son los movimientos que reflejan las transacciones totales de la empresa. Como vamos a trabajar en el formato 1001, los vamos a trabajar con los movimientos porque aquí acumula, valga la redundancia, los movimientos en cada transacción que hizo la empresa. Para otros formatos que nos piden saldos, habría que trabajar con el balance de prueba. Sin embargo, es la misma esencia. Esto lo vamos a hacer como ejemplo con el 1001, que nos parece el más extenso, el más complejo. Con base, bueno, aquí a los movimientos le hemos depurado según el PUC para hacer unos análisis más específicos. Por ejemplo, si vamos a revisar en internet, vemos los niveles de las cuentas contables: clase, grupo, cuenta y subcuenta. Esto lo hacemos con una fórmula que se llama izquierda, con base en el nivel auxiliar, que es el nivel máximo donde se empiezan a desarrollar las transacciones financieras. Por ejemplo, aquí tenemos este nivel auxiliar en la columna I.
Aquí le voy a sacar lo que es la clase. ¿Cómo saco esa clase? Aquí le doy la fórmula izquierda, selecciono la celda y le voy a decir que me traiga el primer dígito. Y ahí me trae el 6. Y así sucesivamente. Aquí le voy a decir izquierda para que me traiga los primeros dos dígitos, que es el grupo. Voy aquí al nivel auxiliar, que es la celda I2, punto y coma 2. Y ahí tenemos el 62. Y así vamos a hacer eso para hacer tablas dinámicas y poder tener o sacar varios informes muy específicos de acuerdo a la necesidad de lo que se quiera analizar. Esto es lo que hemos hecho acá. Y aparte de eso, lo que hemos hecho es un movimiento neto. En el caso de las cuentas del activo o las de naturaleza de débito, lo que hacemos es restar al débito, le restamos los créditos para que nos dé un valor neto. Y cuando se trata de saldos de naturaleza de crédito, como los pasivos, los ingresos, es el efecto contrario. A los créditos le vamos a restar los débitos. A los créditos le restamos los débitos. Y eso es lo que hace esta fórmula así. Depende de si es grupo 1, 5 o 6, va a restar los débitos a los créditos. Y si no, va a ser al contrario. Y después tenemos la equivalencia. Con base en el nivel máximo con que hemos contabilizado, vamos a empezar a determinar qué formato es, a qué concepto pertenece y también a qué columna lo vamos a llevar para después, posteriormente, llevarlo a este formato como lo exige la DIAN. Entonces, según la cuenta, vamos a empezar a llenar los formatos y el concepto. Por ejemplo, aquí tenemos cuentas de inventarios, cuentas de activos fijos, y aquí vamos a revisar en los formatos de la información exógena. Aquí tenemos los conceptos. Tenemos, por ejemplo, que vamos a mirar acá, 5007 en efecto son los inventarios. Aquí dice 5007 compra de activos movibles, 5008 compra de activos fijos y así sucesivamente. Como son o la quiere ver los elementos transaccionales, ¿cierto? A quién se le compró, a quién se le hizo pagos. Entonces tenemos que tener en cuenta el tema de los inventarios y el tema de los gastos, también el tema de las retenciones. Y aquí tenemos 1001 y esto va aquí en la columna retención en la fuente practicada en renta, como la vemos acá, porque lo vamos a hacer con una tabla dinámica. Por acá tenemos retención en la fuente practicada en renta. Y de acuerdo al tipo de transacción que se haya dado, si fue a compra de inventarios, pagos de honorarios, pagos de servicios, aquí lo vamos clasificando. Aquí está un ejemplo de cómo lo hemos hecho. Y aquí siguen los gastos. Este tema de los gastos de los sueldos va en el formato 2276, que si lo fuéramos a llevar acá, pues igual se pondría el 2276 y el nombre de la columna donde iría. Aquí lo hemos llenado, entonces simplemente es verificar que todos los gastos pagos lleven el formato 1001 y que vaya clasificado de acuerdo a como lo quiere la DIAN acá en esta descripción de los conceptos y a dónde debe ir, que aquí está resumido. ¿Qué vamos a hacer con estos archivos? Los vamos a volver tablas, cada de estos 3 archivos, para llegar a un formato parecido a lo que nos pide la DIAN, a este formato con esta estructura. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a volver esta información en tabla. ¿Cómo se vuelve tabla? Combinación de teclas Control T
Ahí él detecta el rango de la información. Le voy a decir aquí aceptar. A esto lo voy a llamar aquí terceros. Yo, aquí igualmente control T. Automáticamente Excel determina o detecta el rango y lo identifica. Ya creo la tabla. Aquí le vamos a decir que esta se llama movimientos. Quedó mal escrito, movimientos. Y la equivalencia. Igualmente, combinación de teclas control T. Selecciona el rango donde tiene la información. Aquí le vamos a decir equivalencia. Tenemos tres tablas y con esto vamos a hacer una tabla dinámica con un modelo de datos que en los Excel recientes se hace con esta herramienta Power Pivot. Si ustedes no la tienen, lo que deben hacer es aquí en archivo, aquí en opciones, por aquí en avanzadas, no, perdón, aquí en personalizar sin opciones. Aquí está Power Pivot, generalmente esto está desactivado, entonces le damos el chorito para que quede y ahí lo abrimos. En otras versiones, yo tengo Office 365, en otras versiones no tengo claridad, habría que mirar en tutoriales en Excel cómo poder tener acceso a esa herramienta. Sin embargo, desde ya varias versiones anteriores tenemos acceso a esta herramienta. Aquí en Power Pivot le vamos a decir aquí a cada archivo que hemos creado, a cada tabla, agregar al modelo de datos. Y lo que va a hacer es, se va a abrir una nueva ventana con una información o la misma información para hacer unos procesos posteriores. Seguimos con movimientos. A cada archivo le vamos a hacer lo mismo, agregar al modelo de datos. Aquí se está haciendo. Vamos al próximo archivo que es terceros. Bueno, aquí está procesando. Está procesando, listo. Vamos ahora a la tabla hoja terceros. Igualmente le vamos a decir agregar al modelo de datos. Vamos a ver qué pasó acá. Vamos a mirar el archivo. Aquí está Power Pivot. Está procesando. Tenemos equivalencia y movimientos. Nos faltan los terceros. Vamos aquí a terceros. Seleccionamos terceros. Y le vamos a decir agregar al modelo de datos. Está procesando. Ok, está procesando la información. ¿Cuál es la base de esto? Aquí en vista de diseño, aquí en la parte superior, un poquito a la derecha, en vista de diagrama, tenemos que identificar de las tres tablas cuál información hay en común. La principal fuente de información son los movimientos. Con los terceros vamos a tener la información que pide la DIAN específica, porque en los movimientos pues solamente tenemos la identificación, pero no tenemos los otros procesos que hemos realizado o información que hemos agregado, como es el tema de los códigos de los municipios y las direcciones, que es un trabajo adicional que se ha hecho. Entonces, ¿cuál es la información que coincide aquí? La identificación con el NIT. Y de los movimientos con la equivalencia, ¿qué vamos a llevar? Vamos a llevar el nivel auxiliar. Entonces, ya hemos unido la información o punto de referencia a la información en cada tabla. La información de los movimientos financieros
y la equivalencia que nos va a dar la información como la necesita la DIAN en el formato 1001 y la información específica de cada tercero. Volvemos a nuestro archivo original. Acá en inicio, vamos a la pestaña inicio. Vamos a esperar un momento. Otra vez, pestaña inicio. Aquí, no, perdón, en insertar, vamos a decirle aquí tabla dinámica desde el modelo de datos. Vamos a hacerle una nueva hoja existente. Y aquí le podemos poner de nombre a esta hoja borrador 1001. Y aquí podemos tener o podemos ver ya que están las tres fuentes de información. En equivalencia vamos a llevar aquí a filtros el formato porque solamente hicimos el formato 1001, pero podemos tener varios aquí para que no nos traiga información en blanco. Formato 1001. Aquí le vamos a decir que nos traiga los conceptos aquí en fila. Si nosotros quisiéramos saber qué cuentas están amarradas a esos conceptos, podemos traer acá. Después de eso podemos traer aquí la cuenta, pues va a traer todo porque no hay información, pero si le digo aquí en movimientos que me traiga el movimiento neto, me va a mostrar exactamente cuáles cuentas son las que están asociadas con ese concepto en particular, como se puede ver aquí. ¿Sí? Entonces aquí como podemos ver ya esto está teniendo forma. Vamos a sacar acá en diseño informe, mostrar en formato tabular. También vamos a decir que se repitan todas las etiquetas de los elementos. Y aquí podemos tener que está la información. Esto como un punto de referencia para saber qué cuentas se han utilizado en cada concepto. Esto era para verificar. Empezamos a traer ahora la información de los terceros. Me voy aquí a la información, a la tabla de los terceros. Bueno, yo puedo, por, por precaución, llevo el tercero, la identificación del tercero con base en la tabla de los movimientos. Como esto ya está amarrado, me voy aquí a los terceros, le voy a decir que me diga el tipo de documento, que es lo que pide la DIAN. ¿Sí? Aquí ya tenemos el tipo de documento, la identificación de cada tercero y voy a decirle acá que me siga trayendo la información o le voy dando la forma como lo pide el formato 1001. Primer apellido, segundo apellido, primer nombre, otros nombres, razón social, dirección, código de municipio. Creo que puse primero código de departamento, es primero código de municipio. Vamos a verificar aquí en el formato 1001. Nos piden código de departamento y código de municipio. Entonces estaba bien. Primero es el código del departamento y después el código del municipio. Aquí subimos y ahora le vamos a decir, nos piden el tipo o el código del país. Y aquí está. Entonces aquí se puede ver que ya tenemos una forma, una estructura parecida al formato 1001 que pide la DIAN. ¿Para qué hicimos el tema aquí en movimientos? Perdón, aquí en equivalencia, el tema de la columna pago o cuenta deducible en este caso. Si nos vamos aquí al formato 1001, esta es la información financiera que está pidiendo. A eso hace referencia a esto. En este caso no aplica a todas, aplica solo a algunas.
Cuando pongo esta información aquí en la tabla dinámica, le voy a decir que me la ponga en columnas, y esto es, aquí en equivalencia, le voy a decir que ponga en columnas el encabezado de la columna, y aquí ya me trae la información que corresponde a pago o abono en cuenta deducible, que va en retención en la fuente a IVA practicada responsable del IVA, y que va en retención en la fuente practicada en renta. Ahora, esto es un primer paso. Esto hay que hacerlo un análisis particular, porque cada empresa tiene una estructura diferente. Entonces hay que verificar si esas cuentas corresponden efectivamente a ese concepto que le hemos creado. Aquí, para que nos dé una forma más fácil de identificar las cifras, le vamos a decir que nos dé aquí configuración de campos de valor. Aquí en formato le vamos a decir qué moneda, le podemos decir número para que nos deje identificar más fácilmente los valores. Y aquí está. Entonces aquí se puede ver concepto 5002 con su respectivo tercero. Aquí vamos a disminuirlo para que se vea un poco más estructurado. Este total general no nos hace falta, lo podemos quitar. ¿Cómo se quita eso? Diseño, totales generales, y eso hace referencia a la información de la fila. Entonces vamos a decir que es solo activado para columnas. Y aquí cometí un error, porque hay que decirle aquí en tabla dinámica, botón derecho, en cualquier celda de la tabla dinámica, le digo aquí opciones de la tabla dinámica y le digo que le quito el chulito aquí en autoajustar, para que cada vez que haga un cambio no me cambie el tamaño de las columnas, porque de lo contrario, cada vez que haga un cambio me va a afectar el tamaño de las columnas. Entonces aquí podemos ver ya la estructura que va en cada columna, y como decía, ya hay que empezar a revisar cada tercero, porque por ejemplo aquí hay unas cifras negativas, porque puede ser que es información de la DIAN. Cuando se hacen los pagos a la DIAN, entonces empieza a mostrar un negativo. Entonces hay que verificar si esto es de la DIAN, hay que empezar a quitarlo, o son errores de la contabilidad. Hay que empezar a detectar cuáles son cifras para cuantías menores. ¿Qué otro paso puedo hacer? Para hacer un análisis más específico, puedo, por ejemplo, aquí hacerle el tema de convertir esto en un rango normal para empezar a hacer los análisis particulares. Le doy, especifico todo el rango con combinación de teclas control C, control alt V, control alt V. Aquí le digo aceptar. Esta información no la necesito ya. Y pues aquí ya se puede ver un formato. Digamos, este tema de en blanco lo puedo quitar para que quede la estructura como se necesita, porque pues eso no va ahí. Por aquí creo que hay algunos. Bueno, le voy a decir control, combinante de teclas control L. Tengo en blanco y le digo que buscar reemplazar en blanco esa palabra, reemplace todo. Y aquí ya vemos que nos muestra la información que se requiere. Entonces ustedes ven que aquí ya está una estructura un poco parecida, y aquí ya se empieza a revisar la información específica de acuerdo a la necesidad. Entonces hay que ya hacer una evaluación con el especialista que asesora a la empresa, para verificar que la información coincida con los formularios de impuestos, con el IVA, con las retenciones en la fuente, con la proyección de la declaración de renta. Bueno, entonces no es más. Espero que esto haya sido alguna aclaración. Esperamos poder ayudar a nuestra comunidad para que este proceso sea un poco más rápido, más expedito, no genere tanto estrés. Entonces, si lo hacemos en bloque y de una manera organizada desde el principio de año, cuando empieza
a ingresarse cada información al sistema, pues vamos a tener una información mucho más fácil de realizar al final del periodo y para ese tipo de informes en específico. Muchas gracias. Cualquier cosa, quedamos atentos. Nos pueden escribir en los comentarios cualquier duda que haya al respecto. Si este video fue de utilidad, te agradecemos inmensamente que le des like, te suscribas, nos dejes tus comentarios. Si quieres los archivos, te invitamos a que visites nuestra página web. Aquí en la parte inferior, en la parte derecha, en la parte de los comentarios, nos das tus datos y nos solicitas los archivos. Gracias y hasta una próxima oportunidad.